Apreciados estudiantes, avanzando con nuestros apuntes acerca del derecho comercial, seguiremos dando una pequeña definición sucinta acerca de las clases de costumbres. Iremos que de acuerdo al territorio hay una costumbre que se denomina local. Y la costumbre local es la que rige en un determinado territorio de la nación. Costumbre como esta que recopila y clasifican las cámaras del comercio del sitio donde se reiteran. La competencia es local, es decir, tienen jurisdicción en una determinada área. Se puede entonces, podríamos decir que la costumbre local la podemos asociar al área geográfica donde están ubicadas las cámaras de comercio. Podríamos citar un ejemplo de una costumbre certificada por la Cámara de Comercio de Bogotá, tratándose de temas financieros, ¿cierto? Con relación tal vez a un contrato de leasing, en donde el arrendatario que se denomina secretario pueda ejercer los derechos frente al vendedor. Y allí podríamos dar un ejemplo de costumbre local, que se reitera en Bogotá, local. Vamos a definir entonces la otra clase de costumbre, que es la costumbre nacional. Como su nombre lo dice, la costumbre nacional es la que rige en toda la nación. En otras palabras, se extiende por todo el territorio nacional, ¿cierto? Entonces, ejemplos de ellos serían las costumbres que certifican las confederaciones de las cámaras de comercio, ¿cierto? Que las faculta por allí en el artículo 96, encontramos que se faculta a esas cámaras de comercio para recopilar las costumbres que tengan carácter nacional, recopilarlas, que no es lo mismo que certifiquen su existencia, porque una cosa es que la Cámara de Comercio recopile las costumbres y otra cosa es que sea una costumbre certificada. Recordemos que una cosa es que la costumbre se reitere y no porque se reitere es certificada por la Cámara de Comercio, porque una costumbre puede ser reiterada, pero el hecho que una costumbre sea reiterada no quiere decir que sea legal, porque puede ser que esta costumbre sea de carácter ilegal o sea contraria a las normas, e igual es uniforme, es reiterada, pero no es legal, por tanto no será certificada por la Cámara de Comercio correspondiente. Acerca de la costumbre extranjera, y es la que tiene vigencia en otro país. Su utilidad puede servir como fuente de interpretación de convenciones celebradas en el extranjero, de tratados internacionales para ser ejecutados o ratificados en nuestro país, o para hacer convenios o convenciones para ser ejecutadas en el extranjero. Esa como tal es la costumbre extranjera y su vigencia se acredita normalmente con la certificación del respectivo cónsul colombiano o el cónsul de la nación amiga que intervenga en el tema de la certificación de la costumbre. Hablando puntualmente de estos temas, tenemos que puntualizar cuál es la función de las cámaras de comercio en la recopilación de esta información de la costumbre mercantil. Las cámaras de comercio son entidades sin ánimo de lucro, encargadas, su principal función es llevar el registro mercantil, el registro de proponentes, el registro de proponentes de entidades sin ánimo de lucro. Esas funciones le han sido señaladas por el legislador con base en la facultad que tienen para disponer de un servicio que es de función pública, ¿cierto? Porque ese servicio que presta una Cámara de Comercio es de función pública, pero prestado por un particular bajo las normas que se dispongan. Entonces, la función de las cámaras de comercio es recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción, ¿cierto? De su jurisdicción y certificar la existencia de las costumbres que se han recopilado, ¿cierto?
Así entonces es una labor de gran importancia en la costumbre, porque a diferencia de otras ramas del derecho, en el derecho comercial, la costumbre le da carácter de fuente primaria a nuestro ordenamiento jurídico. Tanto así en el derecho mercantil sucede que eleva esa fuente al mismo nivel que la legislación. Entonces, por eso estamos deteniéndonos a hablar tanto de la costumbre. Se trata pues entonces de una excepción que la ley hace y que atiende a la naturaleza de las relaciones mercantiles. Esas relaciones mercantiles, recordemos, son dinámicas, ¿cierto? Y por más reciente que sea su reiteración, son dinámicas, entonces van cambiando y eso hace que el derecho comercial vaya evolucionando. De hecho, no solamente el derecho comercial, porque recuerde que el derecho contractual también ha ido evolucionando y ha sido dinámico en razón a esas costumbres mercantiles que se reiteran, ¿cierto? Entonces han surgido nuevos contratos mercantiles. Muchos contratos mercantiles tienen fuente en la costumbre nacional y sobre todo en la costumbre extranjera o costumbre internacional. Por eso recobra importancia para el derecho mercantil esta fuente como es las costumbres. Así las cosas, corresponde entonces pues a las cámaras de comercio asumir las responsabilidades, ¿cierto? Deben recopilar las prácticas de la costumbre, clasificar la existencia y validez de esas prácticas mercantiles recopiladas. Tienen entonces las cámaras de comercio una actividad mercantil dinámica e importante para el derecho comercial, ¿cierto? Entonces, recopilar esas costumbres y saber si son legales o no y luego certificarlas. Por su lado, entonces, esa función de certificar de la Cámara de Comercio, ¿cómo se ejerce? Es en el momento que un tercero requiera esa certificación. No obstante, de acuerdo con la ley comercial colombiana, la certificación de la Cámara de Comercio solo puede pedirse siempre que se cumplan algunas condiciones como son que la costumbre sea una práctica local o regional, que se desenvuelva esa costumbre dentro de la jurisdicción de la respectiva Cámara de Comercio. Para que esa costumbre, esa Cámara de Comercio la pueda reiterar, tiene que estarse reiterando ese acto comercial dentro de su jurisdicción, ¿cierto? Y que este acto comercial haya sido recopilado por la Cámara de Comercio, es decir, que haya tenido evidencias previas acerca de esa recopilación. Cumple funciones como son las funciones imperativas, determinando el sentido a las palabras o a las frases técnicas del comercio, ¿cierto? Y una función integradora, ¿cierto?, que se da en los casos de las costumbres, cuando esa costumbre previamente ha sido invocada por la ley para o con el fin de complementar leyes a las cuales ha de integrar, ¿cierto? Es decir, la costumbre a veces integra la norma y esa es una de las funciones también. Se presenta la costumbre tomando características entonces normativas reguladores, llena vacíos legales. Esto implica que se aplica como una verdadera regla del derecho, ¿cierto? Algunas costumbres, vamos a dar ejemplo de algunas costumbres que se dan en Colombia. Y podemos señalar, se me ocurren algunas en este momento, y la firma mecánica en los contratos de seguros, el pago del impuesto predial el pago del impuesto predial a prorrata en la compraventa de inmuebles, ¿cierto? Entonces recuerde que entre los extremos contractuales, promitente vendedor y promitente comprador, se debe cancelar el impuesto predial. ¿Por quién? Por la persona que está vendiendo el predio. Pero vamos a dar un ejemplo. El predio tiene el impuesto predial cancelado. Hoy estamos a 14 de abril del 2020 y voy a vender mi apartamento. El impuesto predial está cancelado
hasta diciembre de este año. Entonces, la costumbre ahí, ¿cuál sería? Promitente vendedor es el que tiene la carga de entregar el inmueble al día de impuestos. Pero sucede que hacemos la venta y yo hago la entrega del inmueble en mayo, en el mes de mayo. Entonces tendría junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 7 meses en los cuales el vendedor pagó por esos 7 meses, pero el promitente comprador es el que ya va a estar viviendo en el predio. Por tanto, a prorrata tendría el promitente vendedor que asumir una parte del impuesto predial y promitente comprador otra parte. Y ese sería un ejemplo de una costumbre mercantil, ¿cierto? Otra sería la remuneración en el corretaje, en el contrato de corretaje de compraventa de vehículos, donde se aplica costumbre mercantil, también en los cánones de arrendamiento de los locales comerciales, ¿cierto? Que a veces los cánones se pagan por mensualidades anticipadas durante los 5 días comunes de los días comunes de cada mes. Los términos de uso en las páginas web y por el hecho de navegar en esas páginas web, entonces, y usar esas páginas web, se obliga a respetar los términos y condiciones del uso. El plazo de rendición en los certificados de CDT. El desistimiento puede ser también de un pasajero en el contrato de transporte público, ¿cierto? Entonces, cuando el pasajero se sube al bus y